Como le decíamos al principio del programa, uno de los que habló hoy fue el presidente de la Nación en el Congreso para iniciar las sesiones ordinarias. Habló en extenso, habló de muchos temas, hubo cruces con la oposición. Hicimos un pequeño resumen de lo que pasó esta mañana y después a la vuelta lo analizamos desde la redacción de La Voz del Interior. En el año 2018, el entonces presidente Mauricio Macri decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por un monto total de 57.000 millones de dólares. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento, ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado asumía al tiempo de tomar esa deuda. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central, porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. Nadie consultó al Congreso Nacional para tomar esta enorme deuda. En cambio, nosotros elevaremos los documentos que constituyen el acuerdo al Congreso de la Nación con la totalidad de los detalles. Necesitamos que nos acompañen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Este será el acuerdo de la Argentina toda y nosotros, como Poder Administrador, nos ocuparemos de que sea cumplido para que haya más producción, más trabajo, mejores ingresos y menor inflación. A través del decreto número 8, instruía a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria, quiero comentarles algo que creo que es una buena noticia. Seguimos trabajando junto a las naciones del mundo para lograr una integración que nos fortalezca. Y vamos dando pasos por una integración que potencie nuestras posibilidades productivas y fortalezca la estabilidad de nuestra economía. Puedo anunciarles hoy que ayer he recibido la confirmación del gobierno chino de que han accedido a nuestro pedido de ampliación y uso del swap en función de lo expresado en la declaración conjunta que firmamos en mi visita oficial. China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente. Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria. En el año... Bueno, parte del discurso de Alberto Fernández vamos a analizar. Creo que fue el núcleo del discurso lo que acabamos de escuchar, que tiene que ver con el acuerdo tan esperado con el Fondo Monetario que por ahora no tiene demasiadas precisiones. Me acompaña Virginia Guevara, jefa de la sección política. Hola, Vir. Hola, Fede. Buenas noches. Y Julián Caña, compañero también periodista de la sección. Bueno, ustedes trabajan mucho buscando títulos, trabajamos mucho buscando títulos. En la gráfica siempre uno está pensando en las frases que deja. ¿Qué dejó hoy Alberto Fernández? Alberto Fernández dejó sobre todo la certeza de que sabe de que va a haber un ajuste.
Creo que lo que planteó sobre los servicios públicos, sobre el aumento de tarifas, lo dijo negando la existencia de un ajuste, pero al poco tiempo de que terminó el discurso presidencial, el Ministerio de Economía hizo saber a los medios de comunicación que ese acuerdo sí está cerrado. O sea, cuando el presidente dio ese discurso, ya en la madrugada estaba completamente cerrado el acuerdo. Aparentemente lo que prevé es un aumento de tarifas del orden del 40%. Alberto Fernández en el Congreso habló de que iba a estar por debajo de la suba de los salarios. Lo otro que se vio muy claramente es a una oposición que no se comportó del mismo modo, a un PRO respondiendo en un clima bastante agitado dentro de del Congreso, respondiendo a las críticas por el endeudamiento a Mauricio Macri y a la ratificación de Alberto Fernández de la búsqueda de que la justicia se expida sobre los términos en que el PRO contrajo esa deuda. El otro frente que quedó claramente plasmado y que fue muy notorio por la presencia de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso fue la ratificación total de que el frente judicial está plenamente abierto. Volvió a reclamar la reforma judicial, manifestó nuevamente lo del Consejo de la Magistratura y también dijo que pretende revisar la conformación de la Corte. Ahí con la Corte presente. Y una ausencia notable, Julián, la de Máximo Kirchner. Diría dos, una con interés para los cordobeses, por supuesto la de Máximo Kirchner fue la ausencia más notoria porque hasta hace poco era el presidente del bloque del oficialismo y hay dudas sobre cómo van a actuar por lo menos unos 35 o 40 diputados que son cristinistas duras, que son de la cámpora y no está todavía, no se han expresado de manera pública, pero esta ausencia de Máximo alimenta la sospecha de que estos diputados o van a votar en contra o se van a abstener o directamente no van a ir a la sesión. Y además de lo que decía Virginia por el tema de la oposición, llamó la atención, fue muy duro el presidente con su antecesor Mauricio Macri, recordó el tema de la causa judicial, allí fue cuando se levantaron los diputados del PRO y me parece que en la coalición de Juntos por el Cambio también va a haber mucha tensión porque ya los legisladores del PRO venían advirtiendo que ellos no estaban dispuestos a votar cualquier cosa. Con esta recordatorio que hizo el presidente al Poder Judicial diciéndole que hay una denuncia en contra del expresidente y del el último ministro de Economía, no el último, el penúltimo, Duhovne, quien firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me parece que allí ya hay una porción de la oposición que seguramente no va a votar este acuerdo. Seguimos analizando el discurso de Alberto Fernández. Ahora lo vamos a hacer con Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio, uno de los diputados más importantes que tiene el interbloque. Mario, dos preguntas en una. Primero, ¿qué pasó con los legisladores del PRO que dejaron el recinto cuando habló Alberto de esta movida judicial que apunta a la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos? Y la segunda, en tu análisis, ¿qué dejó el discurso del presidente de la Nación esta mañana? Bueno, lo primero, escuché a Guevara, el discurso del presidente es de un presidente fuera de la realidad. Es presidente de un gobierno débil, que además tiene fractura expuesta en su bloque oficialista, que es el que lo debe sostener. En un momento de mucha incertidumbre que tiene la Argentina, en plena discusión con el Fondo Monetario, y en realidad manifestó un discurso que yo pensé que iba a hablar hacia adelante, cargado de agresiones, buscando polarizar y primero pintando un país casi como el de Alicia en el País de las Maravillas. Se olvidó de hablar de inflación, se olvidó hablar absolutamente de cuánto es el nivel de endeudamiento que llevan ellos 2 años, 60.000 millones de dólares. Si quiere hacer referencia a lo anterior puede hacerlo, pero no puede olvidarse de lo que está armando porque es una bomba hacia adelante. Y además de eso yo creo que le habló a Cristina, habló para el frente interno. Ustedes saben que hubo un pequeño episodio cuando se abrió la Asamblea Legislativa, ha ocurrido muchas veces. Yo pedí 1 minuto de silencio por lo de Ucrania y la vicepresidenta no me quiso dar la palabra. Después se lo escucha cuando se sienta el presidente que le dice, ahora sí dáselo vos al minuto. Pero quiero decirles que en realidad
fue un discurso donde tuvo una parte muy chata, sin muchas novedades. Después fue reiterativo con la agresión a la Corte. Después va y te abraza y te pide que lo acompañe en el momento de mayor debilidad. No saben cuántos legisladores son ellos, ni cuántos tienen. Y por otra parte, fíjense ustedes que el nivel del eje discursivo es de que no va aumento de tarifa, lo cual me parece perfecto, según él. Segundo lugar, que están muy bien los jubilados, a los cuales ya le metió el ajuste durante todo este año. Y además, como dice Guevara, que no van a aumentar las tarifas por encima de los salarios, y estamos con una inflación del 50% y las paritarias están arriba del 40%. Es decir, que tenemos que ver bien el memorándum cuando venga ahora del fondo, para ver qué es lo que contiene adentro. En síntesis, si esperábamos un presidente con los pies sobre la tierra, en el contexto de una Argentina débil, que necesita tener un diálogo con los opositores, hoy lo que vino fue a traer nafta en vez de traer agua y a dinamitar cualquier tipo de puente para un país lleno de dificultades. Estuvo ausente la política exterior, estuvo ausente la política vinculada a las provincias, y alguien le debería haber avisado que Máximo Kirchner no estaba en el recinto. Y además de no estar Máximo, el ministro del Interior estaba en España. Los dos son los responsables de la cámpora. No sé si le alcanzaron a decir eso, porque el problema lo tiene ahí, esencialmente, el poder, ¿no? ¿Y cómo quedó Juntos por el Cambio, Mario, después de la salida del PRO? ¿Había algún No, tipo de bien, tensión? perdón, no es que no quisiera responder. A mí me avisó antes el presidente del bloque, nosotros hablamos entre nosotros, que si había una mención personal cargando únicamente sobre Mauricio Macri, ellos querían tener un gesto como PRO, lo cual me pareció muy bien, me parece valiente, coherente, y lo que hicimos nosotros fue quedarnos a escuchar y con la misma indignación para poder llegar al final y poder responder. Bien. Yo será que, bueno, me he aguantado algunas veces Cristina 4 horas insultándonos, pero de cualquier manera eso no pone ni en duda ni en peligro a la coalición. Quédense absolutamente tranquilos los que ven este programa tan importante. Bien. En todo caso, donde hay que preocuparse es saber si ellos tienen los votos, si no los tienen, cómo está el frente que debe sostener al gobierno. Pero el presidente mira más hacia la interna que hacia el país. Negri, a partir de este discurso del presidente, donde cuestionó duramente a su antecesor, ¿se puede complicar que Juntos por el Cambio acompañe en este acuerdo con el fondo? Ahora sacamos un documento recién de la Mesa Nacional sobre el discurso. Ahí no hubo ninguna discusión entre nosotros, estamos esperando para resolver la estrategia parlamentaria. No creo que por eso vaya a cambiar mucho más el estado de ánimo que tenemos, porque no es la primera vez que te agreden. Bien. Ni es la primera vez que cree que la Argentina nació con Macri, terminó con Macri, se endeudó con Macri, y ellos no tuvieron nada que ver. Así que no creo que sea el factor que haga decidir qué es lo que hagamos. Bien. Muchísimas gracias, Mario Negri, desde Buenos Aires, hablando de lo que había Un gusto pasado. haber hablado con ustedes. Gracias, Gracias, Mario. Mario. Bueno, sigue manteniendo esto de van a esperar hasta último momento para la estrategia parlamentaria de Juntos por el Cambio, ¿no? Respecto del acuerdo con el fondo, exactamente. Sí. La verdad que todo hace prever que mañana sería anunciado el acuerdo con el fondo, por lo que ingresaría ya esta semana en el Congreso. Se espera que el tratamiento sea prioritario. El gobierno viene con un frente muy complicado en el Congreso. De hecho, el presidente había convocado a extraordinarias, no lograron sesionar ni una sola vez. Hoy anunció 10 proyectos de ley que está enviando al Congreso. También habrá que ver qué suerte corren esos proyectos. ¿Y qué puede pasar? ¿La estrategia de Schiaretti se va a mantener con respecto al apoyo o la abstención que iba a dar? Bueno, lo contábamos en el programa pasado que hubo una gestión del nuevo presidente del bloque, Germán Martínez, para ver si podían rever la decisión y por orden del gobernador, los legisladores nacionales del schiarettismo dijeron que van a mantener su postura, dar quórum y luego abstenerse en la votación. Pero hay un tema, en el diputado eso es más simple, pero en el Senado, si vos te abstenés, luego es una ausencia. Entonces allí el resto de la Cámara tiene que aprobar la abstención. Allí es más complejo la situación y además el oficialismo tiene que conseguir 37 votos en el Senado que hoy no los tiene.
Parece mentira, pero terminarían votando de alguna manera como el kirchnerismo duro, ¿no? Dando quórum y después se abstendrían. Es una de las posibilidades que tiene, que maneja. por ahora es la postura que van a tener y pero se lo ratifican. Los kirchneristas duros piensan que una estrategia podría ser lo mismo. Dar quórum y abstenerse. Exactamente, abstenerse y en ese contexto los votos de Juntos por el Cambio ahora son claves, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso, supuesto, en este tema son medulares en lo que ocurra en el Congreso. Por eso la queja de Negri diciendo esperábamos que nos tendiera una mano y yo creo no que lo fue. El tema de recordar el tema de la causa judicial, que bien como lo dice Negri, ya fue presentada el año pasado, pero recordarlo me parece que fue para congraciarse con la vicepresidenta que estaba al lado, pero eso le ha generado, me parece que le va a generar mucho ruido en la oposición. Seguimos en este bloque de análisis. Vamos a hablar con otro diputado también muy importante, Juntos por el Cambio, también cordobés, Rodrigo de Loredo, que esta mañana estuvo ahí. Le voy a preguntar a Rodrigo para empezar. ¿Dudaste en un momento, Rodrigo, de irte del recinto porque te vimos que te paraste, miraste para un lado, para el otro, finalmente fuiste de los legisladores que se fue solo el PRO? ¿Hubo un momento de duda ahí? ¿Cómo está Federico? ¿Cómo andan ustedes ahí? Bien. Hola. No de duda. Lo que hubo fue una consulta con las autoridades de los distintos bloques de Juntos por el Cambio, que me parece que es natural que tiene que haber. Ahí conversé con un par, entendí que había muchos diputados que se sentían particularmente agraviados con lo que considero innecesario, un exabrupto del presidente, más en el contexto, más en la necesidad que el propio gobierno aduce y permanentemente nos persuade en la necesidad en la que está, fundamentalmente con el acuerdo con el fondo, y teniendo en cuenta que ya es la tercera apertura de asamblea de Alberto, entonces uno pensaba que determinadas cosas no se volverían a repetir, se vuelven a repetir. Algunos diputados se sintieron, fundamentalmente del PRO, más agraviados, y ahí discutimos entre nosotros qué postura tomábamos. Bueno, algunos nos quedamos, obviamente con una mirada muy crítica hacia el discurso del presidente, y otros decidieron simbólicamente apartarse. ¿Qué te dejó el discurso de Alberto esta mañana, sobre todo con respecto al acuerdo con el fondo? Bueno, está bien tu pregunta porque me parece que un discurso extenso, como suelen ser estos discursos, llenos de palabras y con muy pocas precisiones, eso ya es una característica de Alberto. Tengamos en cuenta que el presidente ha hecho mérito propio para destruir la credibilidad de la palabra presidencial, entonces se hace muy difícil analizar el contenido de los discursos, porque cuando se quiebra la credibilidad, si a eso le agregas que no hay precisiones en lo que se dice, que es más bien retórico, son enunciados, te puedo hacer un raconto, pero muchos de los anuncios que hizo ya los había formulado en periodos pasados, muchas de las leyes que promete traer, lo mismo dijeron de hacerlo en diciembre, en enero, en febrero, estamos en marzo, entonces hay un problema de credibilidad muy grande, pero voy a tu pregunta porque me parece que el dato es ese, ¿no? La ausencia de Máximo da una señal muy clara de la presión que tiene adentro de la coalición interna con este tema de acuerdo con el fondo. Y el discurso de Alberto llena de imprevisión, porque en un lapsus de 2 minutos dice que ya hicieron un acuerdo con el fondo, que lo llena de elogios al mismo, y en el mismo, casi en la misma frase dice que continúan negociando. Y lo cierto es que el acuerdo no entra, siempre está por entrar y no llega, aparecen las tropas de General Villay, y me parece que el conflicto con la coalición de gobierno es muy grande. Entonces, le faltó mucho al discurso, mucha precisión, le faltó autocrítica, le faltó humildad. Cuando habló de la situación pandémica, nada dijo de lo que había acontecido con la cuarentena más extensa, con la cantidad de muertos por millón de habitantes que tenemos, con lo que pasó en nuestro sistema educativo. No mencionó ni una sola palabra de este episodio de daño ambiental, de catástrofe ambiental, de los más grandes que hemos tenido en nuestra historia, que fue lo que pasó con la provincia de Corrientes, un silencio muy grande al respecto. Entonces, bueno, la verdad que uno cada vez pierde más las expectativas de con qué se encuentra con estas asambleas, ¿no? Rodrigo, pero además vive un discurso falto de energía. Rodrigo, ¿confías en que Juntos por el Cambio va a tener una postura común respecto del acuerdo con el fondo? ¿Va a ser unívoca en todo el bloque? Vamos a tratar de que sí, Virginia, pero no te lo puedo asegurar hoy. Si vos me preguntás cuál es la postura nuestra, de nuestro bloque, no está en ninguno de los extremos. Y en el extremo que por ahí tiene una postura más
no sé si la palabra es especulativa, pero que razona, si el Frente de Todos no está de acuerdo, nosotros no tendríamos que darle los votos, y tampoco en el extremo de aprobar, por ahí como hay otra expresión de la coalición, que en todo su derecho, yo lo cuento así a viva voz, porque no me parece que sea un problema que uno cuente que tengan enfoques distintos en una coalición y que después hagamos el ejercicio de estar de acuerdo en un punto, ¿no? La doctora Carrió se expresó muy contundentemente, incluso creo que quieren enviar un proyecto para que el Ejecutivo pueda, sin más y cualquiera sea el contenido del fondo, aprobarlo. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al comienzo tuvo una actitud bastante más dura, de decir, si no están juntos los del Frente para la Victoria, no nos vengan a pedir los votos a nosotros. Y nosotros la verdad que tenemos un punto en el medio, poniendo siempre lo que más le convenga a la Argentina, y creo que si el acuerdo es un acuerdo puente, y nada dice de los esfuerzos que tenga que hacer este gobierno, junto con los que vengan, para disminuir las asimetrías económicas, no me parece bien que lo aprobemos, porque en definitiva es continuar con la crónica de muertes anunciadas en el país y con crisis sistémica. Entonces, bien, para no hacer un palabrerío de lo que te digo, si el acuerdo es insustentable, prácticamente porque prevé que todo el ajuste lo realice un gobierno futuro y esto simplemente es patear la pelota para adelante, no nos parece que sea sano para el país y eventualmente yo sería de la postura de no acompañarlo. Bien, bueno. Pero vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Bien. Rodrigo, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir atentamente los próximos días a ver qué pasa en el Congreso. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Bueno, ahí hablando un poco de la postura de Evolución, que es el bloque que preside Rodrigo de Loredo, que hoy se volvieron a ver las caras con los demás bloques, con Negri sobre todo, y con los radicales. Ese era otro tema que podríamos abordar. Pero vienen reuniéndose bastante seguido. Sí. De Loredo marcó dos propuestas, la de Carrió y la de Bullrich, que es dejarle toda la responsabilidad al gobierno, darle que el Congreso le dé al gobierno la potestad de firmar para que la oposición... Y después de este discurso y de la postura de los legisladores del PRO, que seguramente va a ser en contra, rechazar, yo creo que había que prestar atención a esas dos propuestas si finalmente los opositores no van a tomar alguna de esas dos propuestas. Insisto con la posición de Máximo Kirchner, ¿no? Ese es un tema que tiene que resolver el Frente de Todos. Me parece antes de que ingrese al Congreso, en estas horas, va a tener que definir, porque resolverlo sobre tablas, digamos, ahí en el recinto va a ser muy riesgoso, ¿no? Jugarse al todo nada para un gobierno que tiene tantos problemas costaría muchísimo políticamente, ¿no? Que no tenga una postura al menos clara antes de que eso se debata. Sí, por supuesto. Y la oposición, si el oficialismo no está de acuerdo en su totalidad, tiene argumento para decir que no, por supuesto. Bien. Otra de los sectores que tuvieron protagonismo esta mañana fue el PRO, los legisladores del PRO, dentro de Juntos por el Cambio, que abandonaron el recinto. Le vamos a preguntar a Sober El Zucaría, que es parte de la bancada. Primero le agradecemos el contacto también. Y le quería preguntar por qué tomaron esa drástica decisión en el medio del recinto que marcó, bueno, un momento muy, muy tensionante en esta mañana en el discurso. Bueno, ¿cómo están? Porque la verdad sentimos que fue un discurso alejado totalmente de la realidad. Venía manifestando hace días que no esperaba mucho del discurso del presidente porque creo que sinceramente es el presidente que más lejos está de lo que pasa y lo que nos pasa a los argentinos, y las decisiones que toma son una consecuente de otra que nos aleja cada día más, no solamente en los aspectos internos a no poder resolver los problemas reales de la gente, sino en lo externo, en política internacional, cada día generando más desconfianza de la Argentina en el mundo y alejándonos mucho más. Una de las causas por las que nos levantamos, bueno, no solamente fue la gota que colmó el vaso, que fue básicamente intervenir sobre un poder independiente como es el Poder Judicial, diciendo que va a tener que resolver cuando la justicia tiene sus tiempos, tiene su forma de actuar, y de hecho desde el 19 que él asumió, lo primero que hace es marcarle la cancha a la justicia. Pero el primer párrafo, déjame decirte, que fue dirigido a la prensa, endilgándoles a la prensa la angustia que la población vivía. Después, durante 20 minutos habló del éxito de la vacunación, cuando en verdad eso es una farsa, es un fraude. Negociamos vacunas con laboratorio y compramos ideológicamente a otro laboratorio, mientras la mayoría de los argentinos estábamos en cuarentena, otro sector estaba de fiesta.
se violaron derechos humanos, se perdieron fuentes de trabajo. Digamos, acá no hay un éxito. Y después endilgó a la oposición la inflación y no tener un presupuesto, cuando fue su bloque el que lo dejó su presupuesto. Y antes de levantarse la bancada del PRO, el primer ausente que tiene que dar explicaciones es Máximo Kirchner. Soher, esta salida intempestiva del PRO, ¿significa que también no van a votar el acuerdo con el fondo, el acuerdo que envíe el presidente al Congreso? No, significa que estamos esperando la letra del acuerdo. Hoy mismo el presidente volvió a decir en su discurso que todavía están negociando el texto del acuerdo. Tuvimos citados extraordinarios esperando el acuerdo. Los medios no saben de qué se trata, los economistas no saben de qué se trata. Honestamente creo que ni Guzmán sabe de qué se trata, porque el presidente hoy sorprendió, los gestos de Guzmán eran claros cuando el presidente se refería a la negociación con el Fondo Monetario. Bien, gracias Soher Zucaría, diputada del PRO, bueno, una de las diputadas que se levantó esta mañana. Gracias Soher, te agradecemos el contacto. Bueno, también hay de alguna manera tensiones Juntos por el Cambio. Para cerrar, no hay definido nada todavía que puede pasar en el Congreso. Absolutamente nada. La verdad que lo que ocurra con el acuerdo con el fondo está por verse. Creo que hay mucho por resolver, sobre todo en la bancada del oficialismo. Creo que es mucho más clave lo que pueda pasar, y tal vez veamos en unos pocos días esta salida que dice Julián, que sería la menos traumática para todos, que es dejarle a Alberto Fernández la responsabilidad de tomar esa decisión sin el aval del Congreso, siempre que el fondo lo acepte, ¿no? Sí, porque claro. hay que Las ver. dudas son tantas, Federico, que a esta hora no se sabe si hay acuerdo o no con el fondo. Luego del discurso del presidente, desde el Ministerio de Economía dijeron que ya estaba acordado. Sin embargo, desde el entorno del presidente, el albertismo dice que todavía faltan detalles. Mucha incertidumbre. Por lo tanto, hay hasta esa duda a esta hora. Bueno, Virginia, Julián, muchas gracias. Vamos a un corte, seguimos en el programa, seguimos analizando discursos, ya volvemos.